qué algunas personas parecen cargar el peso del mundo incluso en silencio? ¿Y por qué, en medio de la multitud, sentimos como si estuviéramos solos en otro planeta? ¿Será que existe un tipo de mente que no nació para encajar, sino para desbordarse? El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Carl Jung. Pero, ¿y si quien realmente eres es precisamente aquello que el mundo rechaza? ¿Y si tu profundidad no fuera un defecto, sino una forma avanzada de existencia? Esta es una conversación para quienes ya se han sentido fuera de lugar, no por debilidad, sino por ver y sentir demasiado. ¿Alguna vez te sorprendiste fingiendo ser alguien más superficial, solo para encajar en un espacio que parecía demasiado pequeño para tu alma? ¿Has sentido que cargas preguntas que nadie a tu alrededor se atreve siquiera a formular? ¿Y si te dijera que eso no es locura, sino lucidez? Jung pasó su vida observando a estas almas raras, personas que, desde muy jóvenes, se miraban en espejos que no reflejaban nada, gente que aprendió temprano que su sensibilidad era exagerada, que su mente analítica era demasiado complicada y que su corazón intuitivo era solo drama. Pero Jung vio ahí algo completamente distinto. Él percibió la vanguardia de la conciencia humana. Y hoy, en este video, quizá descubras lo que siempre has sentido, pero nunca lograste explicar. No eres extraño, eres raro. Probablemente ya lo has sentido. Esa sensación de no pertenecer, incluso rodeado de personas. Como si algo dentro de ti viera el mundo a través de lentes distintos. Mientras todos parecen aceptar lo superficial, tú cargas preguntas que no se callan. No es simple curiosidad, es una inquietud existencial que late en silencio, como si algo en ti supiera que hay más verdad, más profundidad, más sentido. Desde temprano te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado profundo, y durante mucho tiempo creíste que había algo mal en ti, que sentir con tanta fuerza era un error, que pensar demasiado era un defecto, pero no lo era. Jung llamó a esto conciencia diferenciada, una forma rara de percibir la realidad que menos del 5% de la humanidad desarrolla a lo largo de su vida. No es exageración, es otro tipo de visión, una que atraviesa las apariencias, que percibe lo que nadie verbaliza, que ve patrones antes de que se formen, y eso asusta, no a ti, a los demás. Jung entendió que estas mentes raras no solo son diferentes, son evolutivamente avanzadas, viven un nivel de conciencia que la mayoría ni siquiera imagina que existe. Pero aquí está la ironía cruel. Cuanto más raro es tu tipo psicológico, más probable es que te hayan enseñado a esconderlo. Aprendiste a disminuirse para encajar en los moldes, a callarte para no incomodar, a fingir que no sabías, no sentías, no veías, todo para ser aceptado. ¿Y cuál fue el precio? Una sensación constante de no encajar, el cansancio de interpretar papeles que nunca fueron tuyos, el miedo a mostrar quién realmente eres y ser rechazado una vez más, el intento agotador de ser normal, una palabra tan cargada de dolor para quien nació para ser todo menos común. Pero ahora quizá empieces a entender, no eres extraño, eres raro. Tu profundidad no es un defecto, es un don. Tu intensidad no es exageración, es lucidez. Tu sensibilidad no es debilidad, es una percepción refinada. Y el mundo todavía está aprendiendo a reconocerlo. Jung creía que estas personas son como faros en medio de la niebla. No vinieron a adaptarse, vinieron a provocar, a iluminar, a revelar lo que permanece oculto bajo la superficie. No solo viven, despiertan. Si te reconoces en este espejo, entonces quizá estés comenzando a recordar quién eres, y por eso estás aquí. No para consumir un contenido más, sino para reconectarte con la parte más verdadera y olvidada de ti mismo. Porque, en el fondo, siempre lo supiste. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así, nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible.
Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Ya te has dado cuenta de cómo el silencio de algunas personas grita más fuerte que 1000 palabras? ¿Cómo ciertas miradas, ciertos gestos mínimos, cargan más significado que largas explicaciones? Si sientes eso, si percibes capas invisibles en todo, entonces quizá tu mente no solo observa el mundo, tal vez lo descifra. Hay personas que viven en la superficie, y luego estás tú, que sientes el peso de una palabra no dicha, que percibes una grieta en la sonrisa más entrenada, que intuyes el caos detrás de una voz demasiado calmada y que cargas con la extraña sensación de que siempre hay más allá de lo obvio, más de lo que se muestra, más de lo que te dicen. Jung llamaba a esto intuición psicológica, una de las funciones más misteriosas y poderosas de la psique humana. No se trata de adivinación ni de magia, sino de un procesamiento profundo e inconsciente de patrones, atmósferas y energías sutiles. Mientras otros necesitan pruebas, tú sientes, y muchas veces aciertas incluso antes de entender por qué. Pero ver demasiado tiene un costo. Ver demasiado significa sentir la incomodidad que otros aún no han percibido. Es posible notar el vacío en relaciones consideradas normales. Es detectar la falsedad en los elogios. Es sentir que algo no está bien, incluso cuando todo parece estarlo. Y tratar de explicar eso a alguien que vive anestesiado es como intentar describir la música a quien nació sordo. Tú ves antes. Pero ver antes también significa sufrir antes. Sufres la decepción antes de que se confirme. Sufres el final de algo que ni siquiera ha comenzado. Sufres por no poder fingir que no ves. Porque fingir es lo que te va matando poco a poco por dentro. Y no pienses que esta capacidad es fruto de debilidad. Al contrario. Es una forma avanzada de procesamiento emocional y cognitivo. El mundo es ruidoso, pero tu mente escucha lo que hay detrás del ruido. Escucha los silencios, los vacíos, lo que se dice entre líneas. Puedes entrar a un lugar y sentir la energía incluso antes de hablar con alguien. Y cuando hablas, escuchas lo que la persona intenta ocultar. Aquello que quizá ni ella misma sabe que está diciendo. Es como si la realidad te hablara en un idioma secreto. Jung describió este fenómeno como percepción a través del inconsciente. Una mente que opera no solo con lógica, sino con sensibilidad simbólica. Ves arquetipos en el comportamiento de los demás. Percibes cuando alguien está proyectando en ti sus propios miedos. Y quizá lo has vivido muchas veces. Ser acusado de cosas que no hiciste, solo porque tu mirada reveló lo que el otro no quería ver. Es solitario ser lúcido en un mundo que vive hipnotizado. Por eso te cuestionas, dudas de tu propia percepción. A veces incluso te saboteas, te haces el ciego, intentas ser más simple, más común, más aceptable. Pero dura poco, porque algo dentro de ti, algo que quizá ni siquiera puedes nombrar, te llama de vuelta a la profundidad, te arrastra hacia adentro otra vez. Es como si el universo te recordara, naciste para ver, y no se puede dejar de ver lo que ya ha sido visto. Pero atención, Jung también advirtió sobre los peligros de esta sensibilidad. Decía que la mente intuitiva, si no está bien protegida, puede ser consumida por las emociones de los demás. Te conviertes en el terapeuta invisible de todos a tu alrededor, el que escucha, acoge, comprende, orienta, pero que rara vez es escuchado de vuelta. Cargas historias que no son tuyas, dolores que no son tuyos, y empiezas a ahogarte en mares en los que no deberías estar nadando. Por eso, discernimiento. Necesitas aprender a proteger tu sensibilidad como se protege un don sagrado. No se trata de endurecerte, sino de crear límites, de saber quién merece acceso a tu escucha, quién merece estar en tu presencia, porque tu presencia transforma, tu escucha sana, tu mirada despierta. Pero no todos están listos para eso. Habrá quienes intenten minimizarte diciendo que piensas demasiado, que viajas demasiado, que sientes demasiado. Personas que se sienten amenazadas porque tu profundidad revela su superficialidad, y es más fácil criticarte que admitir la propia inconsciencia. Pero fíjate, cuando dicen que eres demasiado intenso, lo que en realidad quieren decir es, no sé manejar todo lo que me haces sentir. Y está bien, no estás aquí para encajar, estás aquí para expandirte, no estás aquí para mantener cómodos a los demás, estás aquí para provocar evolución, aunque eso te cueste algunos vínculos, algunos rechazos, algunas soledades, porque en el fondo, incluso cuando sientes todo esto, sabes que no estás perdido, estás en proceso,
estás en movimiento, y el dolor que sientes no es fracaso, es la evidencia de que tu alma está viva. La mente que ve más allá no descansa con facilidad, pero tampoco vive en prisión. Navega por realidades ocultas, conecta puntos invisibles, siente verdades antes de que tomen forma. Es un tipo de sabiduría ancestral, como si llevaras dentro de ti no solo tu historia, sino las historias de 1000 vidas. Y si sientes que todo esto te habla directamente, es porque así es. Tú eres ese tipo raro de mente, y quizá apenas estás comenzando a recordarlo. Existe un tipo de dolor que no proviene de golpes ni de pérdidas, sino del simple hecho de ser quien eres en un mundo que aún no sabe cómo lidiar con tu existencia. Ya lo has sentido, ¿verdad? Esa sensación de estar siempre un paso fuera del ritmo colectivo. Mientras todos parecen seguir un guión predecible, tú llevas un texto interno que nadie a tu alrededor parece conocer. Y lo peor, cuanto más auténtico eres, más incomodidad pareces generar, como si tu autenticidad fuera un espejo que los demás prefieren evitar. Carl Jung llamaba a esto la carga de la conciencia. Ser consciente, estar despierto, ser profundo, es hermoso, pero también es un desafío, porque la sociedad no fue construida para acoger lo raro. Se estructura en torno a lo promedio, lo predecible, lo controlable. Y tú eres impredecible. Cuestionas, sientes demasiado, ves más allá, y eso asusta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas veces las personas se alejan cuando te muestras tal como eres? ¿Por qué las relaciones se rompen cuando dejas de agradar? ¿Por qué parece que existe un límite invisible que no puedes cruzar sin causar incomodidad? Es porque tu luz incomoda a los ojos acostumbrados a la sombra, porque tu intensidad rompe la rutina anestesiada de las personas, porque tu profundidad obliga a los demás a enfrentar su propio vacío, y eso es insoportable para muchos. Pero lo que nadie te contó es que ese rechazo no es personal, es estructural. No se trata de que tú estés equivocado. Se trata de que el sistema no está preparado para lo que representas. Jung observó que los individuos con estructuras psíquicas más avanzadas suelen ser rechazados, aislados o incluso patologización. Son confundidos con difíciles, complicados, inestables, pero en realidad son visionarios, portadores de una conciencia que aún no tiene espacio para florecer plenamente en la sociedad actual. Y esta es la gran tragedia. El mundo rechaza precisamente a quienes podrían sanarlo, expulsa a quienes podrían expandirlo, silencia a quienes podrían despertarlo. Pero esta también es tu misión. Sí, misión, porque no se trata solo de sobrevivir a tu diferencia. Se trata de transformarla en contribución. No viniste al mundo para ser entendido por todos. Viniste para provocar rupturas en los patrones que aprisionan. Viniste para recordarles a otros que existe algo más, aunque se resistan con todas sus fuerzas. Y aun cuando te rechazan, te escuchan. Aun cuando te critican, te absorben. Aun cuando te evitan, permaneces como un eco en su conciencia. Pero atención, aquí hay un riesgo. Jung advertía sobre los peligros de la inflación del ego raro, cuando, después de tantos rechazos, el individuo raro empieza a creer que está por encima de los demás, que su profundidad lo vuelve superior, que su sufrimiento es prueba de su grandeza. Ese camino conduce a una soledad orgullosa, a una amargura silenciosa, al aislamiento emocional. No estás aquí para colocarte por encima, estás aquí para servir, no en el sentido de sacrificarse, sino de convertirse en puente. Tu rareza es un don que debe compartirse con conciencia, sin arrogancia, sin mesianismo, sin martirio. Pero eso solo es posible cuando dejas de buscar aceptación externa, cuando comprendes que no necesitas ser entendido para tener valor, que no necesitas ser celebrado para ser esencial. Viniste a incomodar, pero también a inspirar, a confrontar, pero también a guiar, a romper patrones, pero también a construir nuevos caminos. El mundo te necesita, aunque todavía no lo sepa. Y sí, va a resistirse, va a ponerte a prueba, va a intentar moldearte, callarte, reducirte. Pero cada vez que te niegas a traicionarte para ser aceptado, siembras una semilla de cambio. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la comodidad, amplías el espacio de lo posible. Cada vez que te mantienes firme en tu esencia, te conviertes en una especie de mapa para quienes aún están perdidos dentro de sí mismos. ¿Has notado cómo, incluso sin proponérselo, algunas personas se abren contigo? ¿Cómo sienten que pueden contarte cosas que nunca le han contado a nadie?
cómo tu presencia parece activar algo en ellas, eso no es casualidad. Es un campo que llevas contigo, una frecuencia. Y por eso necesitas protegerte. Porque el mundo te necesita despierto, no exhausto. Te necesita lúcido, no enfermo. Necesita tu presencia, pero tú necesitas primero tu integridad. Así que no te dejes convencer de que debes ser más normal. La normalidad es una trampa. Es la prisión pulida donde el alma muere poco a poco. Sigue siendo extraño, sigue siendo profundo, sigue siendo raro, porque paradójicamente es tu rechazo lo que prueba tu importancia. Y es tu resistencia silenciosa la que sostiene la posibilidad de un mundo más consciente. Alguna vez intentaste ser normal, ¿verdad? Intentaste callar tus preguntas, disimular tus emociones, domesticar tu intensidad. Intentaste encajar, sonreír cuando dolía, quedarte cuando querías irte, fingir interés cuando sentías un tedio existencial. Te editaste, te redujiste, te moldeaste a las expectativas de los demás, esperando que eso te diera pertenencia. Pero todo lo que recibiste a cambio fue agotamiento, un cansancio profundo de no ser tú. Y aquí está la verdad desnuda, cruda e irreversible. Nunca vas a ser normal, y está bien. De hecho, más que bien, es necesario, porque como decía Jung, convertirse en quien uno es el verdadero propósito de la existencia. Y si eso significa abandonar la comodidad de la normalidad, que así sea. Pero mira, aceptar tu rareza no es un acto de ego, es un acto de valentía. Es tener la audacia de decir, esto soy, aunque el mundo no lo entienda, aunque mi existencia incomode, aunque mi intensidad me aleje. Es vivir con la responsabilidad de cargar una mente que no duerme, un corazón que siente de más y un alma que exige profundidad. Y eso tiene un precio. El precio de ver relaciones romperse cuando decides dejar de fingir. El precio de ser malinterpretado por personas que no tienen vocabulario para tu alma. El precio de caminar por desiertos interiores, mientras la mayoría se conforma con jardines artificiales. Pero también hay una recompensa. La paz de finalmente dejar de luchar contra ti mismo. La libertad de ocupar tu totalidad. La belleza de mirarte al espejo y reconocer, ahora sí, soy yo. ¿Ya notaste cómo intentar encajar te enferma? ¿Cómo tu energía se desvanece cuando estás en ambientes que exigen versiones editadas de ti? Jung decía que vivir en contra de la propia naturaleza psíquica es el origen de muchos sufrimientos modernos. Depresión, ansiedad, vacío. No porque seas débil, sino porque estás negando lo más esencial de ti. Aceptar tu rareza es en realidad un compromiso con la cordura. Negarla es caminar lentamente hacia el colapso. Pero claro que el mundo va a intentar jalarte de regreso. Te va a seducir con promesas de pertenencia. Te va a presionar para seguir rutinas que matan el alma. Va a intentar convencerte de que ser menos tú es el camino para ser más aceptado. Y aquí está la encrucijada. O aceptas tu rareza con todo lo que implica, o vivirás atrapado en un ciclo infinito de frustración, buscando la aprobación de personas que nunca tendrán la capacidad de ver tu esencia. No se puede florecer en un suelo que exige que te marchites. Jung hablaba del proceso de individuación como un renacimiento psicológico, una ruptura con la persona, esa máscara social que creamos para sobrevivir, y un descenso hacia el yo auténtico. Pero ese proceso es todo menos cómodo. Arranca, despedaza, aísla, pero también revela, construye, libera. Tú estás en ese proceso, por eso sientes todo con tanta intensidad. Por eso ya no toleras conversaciones vacías, vínculos tibios, ambientes tóxicos. Tu alma está exigiendo congruencia, alineación, realidad. Y si te resistes, te vas a enfermar. Porque no se trata solo de ser aceptado por los demás. Se trata de ser aceptado por ti mismo. Se trata de poder recostar la cabeza en la almohada y saber que no te traicionaste una vez más. Pero entiende algo. Aceptar tu rareza no significa aislarse ni cerrarse. Significa elegirte. Y desde ese centro, atraer a quienes también viven desde adentro. Hay otros raros allá afuera. Pocos, sí, pero existen. Almas que también fingieron ser normales durante demasiado tiempo, que también fueron llamadas demasiado, que también caminan por la vida con los ojos llenos de preguntas y el corazón lleno de verdades que el mundo aún no ha aprendido a escuchar. Cuando aceptas tu rareza, te conviertes en un faro, y quien es faro no suplica por barcos. Solo ilumina. Quien es auténtico se acerca. Quien no lo es, se aleja. Y está bien, porque el amor que buscas solo nace donde puedes ser entero.
La amistad que te sana solo florece donde no necesitas explicarte. El trabajo que te llena solo sucede donde tu alma es permitida. No viniste a ser una versión reducida de ti mismo. Viniste a vivir tu rareza con dignidad. Así que la próxima vez que sientas que te estás volviendo demasiado extraño, sonríe. Es señal de que estás regresando a casa, a ti, a lo que siempre fuiste. Al final de cuentas, quizá la mayor libertad no sea ser comprendido, sino ser verdadero. Aceptar tu rareza es un acto silencioso de revolución. Es dejar de pedir permiso para existir y simplemente existir con todo lo que eres. Porque quien se conoce profundamente ya no necesita encajar, solo ocupar, con plena presencia, el espacio que nació para habitar. Y si llegaste hasta aquí, tal vez en el fondo ya lo sepas. El mundo no te rechazó por ser demasiado. Simplemente aún no has aprendido a sostener tu luz. Recuerdo con claridad una noche en la que estaba sentado en el suelo de mi cuarto, rodeado de libros abiertos y pensamientos dispersos. Todo estaba en silencio, excepto mi mente, que gritaba preguntas sin respuesta. Esa noche me pregunté, ¿existirá alguien más en el mundo que sienta todo esto con esta intensidad absurda? ¿Seré el único que carga una tormenta por dentro, mientras el mundo de afuera exige cielo despejado? Fue entonces cuando encontré una frase de Jung, simple y devastadora. La soledad no proviene de no tener personas cerca, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes. En ese momento lo entendí. Yo no era solitario. Yo era raro. Y si estás aquí ahora, leyendo esto, es porque esa rareza también vive en ti. Gracias por haber caminado conmigo hasta aquí, por permitir que esta conversación atravesara las defensas, rompiera los ruidos y tocara ese punto silencioso dentro de ti, donde habitan las verdades que nadie ve. No estás solo, y nunca lo estuviste. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Ahora, seamos sinceros. Si llegaste hasta aquí y todavía no le has dado like a este video, mira, eso ya es casi una prueba de empatía que estás reprobando. Risas. Así que haz lo siguiente. Dale like, comenta y suscríbete. No porque el algoritmo lo necesite, sino porque quizá este contenido sea justo lo que alguien, en silencio, está necesitando desesperadamente escuchar. Y en los videos que están apareciendo aquí en la pantalla, bueno, digamos que uno de ellos revela qué ocurre cuando ignoras tu intuición durante demasiado tiempo, y el otro, bueno, digamos simplemente que muestra por qué los más sensibles también son los más peligrosos, pero eso tendrás que descubrirlo por ti mismo. Nos vemos allá.